Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta leerlos y saber hasta dónde llega esta historia. Jake Morrison tenía apenas 22 años, pero ya cargaba con la etiqueta de Tenderfoot, el término con el que los vaqueros más curtidos solían ridiculizar a los inexpertos. Sin embargo, él se negaba a aceptar ese rol. Su orgullo juvenil lo empujaba a demostrar que podía valerse por sí mismo en un territorio que no perdonaba errores. Había salido de Cedar Creek apenas 3 días atrás, contratado para ayudar en una arriada de ganado hacia los pastizales del norte. Pero un accidente lo cambió todo. Durante una tormenta repentina, un caballo desbocado dispersó al grupo, y Jake terminó completamente aislado. Ahora se encontraba perdido en una región sobre la que había escuchado advertencias toda su vida, tierras apaches. En el pueblo se repetían las historias como si fueran salmos. Guerreros invisibles que aparecían entre las rocas sin dejar rastro, ataques nocturnos, saqueos implacables. Jake intentaba convencerse de que no todo era cierto, pero el peso de esas narraciones lo mantenía en tensión. Su mano, casi sin darse cuenta, rozaba el revólver en su cinto cada vez que una sombra se alargaba entre las formaciones rocosas. Nunca había disparado contra un hombre. Ni siquiera había desenfundado en serio. Y, aún así, en ese terreno inhóspito, el acero del arma se había convertido en su única compañía. Su yegua, Belle, avanzaba con esfuerzo por senderos irregulares. El sol del desierto caía como plomo sobre ambos, agotando sus fuerzas. Jake recordaba un consejo de su padre: confía más en tu caballo que en tus propios ojos. Ellos sienten lo que nosotros no vemos. Ese recuerdo le dolía. Thomas Morrison había sido un hombre duro, marcado por la viudez prematura. Le enseñó a montar, a trabajar, pero jamás a expresar afecto. Parte de la razón por la que Jake había dejado el hogar era precisamente huir de ese silencio sofocante. Ahora, perdido, se arrepentía de no haber puesto más atención a las lecciones que realmente importaban: leer la tierra, seguir rastros, reconocer los signos del desierto. El agua en su cantimplora casi se había agotado, sus labios estaban partidos, y Belle bufaba con la respiración pesada. Entonces, vio una señal que lo llenó de esperanza y miedo a la vez: una línea de vegetación verde en medio de la aridez. Álamos y sauces revelaban la existencia de un manantial. Para cualquier viajero, eso era salvación, pero también peligro. Agua en el desierto significaba vida, y donde había vida, había hombres, animales salvajes o emboscadas. Aún así, no había opción. Sin agua, ni él ni Belle sobrevivirían otro día. Tomó el sendero hacia el valle. Cada paso de la yegua removía piedras que caían como advertencias en el silencio. El aire se volvió más fresco en el descenso, pero también más inquietante. Jake sentía la mirada invisible de alguien, aunque no podía ver nada. El arroyo desembocaba en una pequeña poza cristalina. Belle bebió primero, mientras él vigilaba con la mano en el revólver. Fue entonces cuando lo notó: huellas frescas en el barro. No eran de caballos herrados, como el suyo. Eran de ponis sin herradura. Indios. Probablemente apaches. El estómago se le cerró de golpe. Su instinto gritaba que huyera, pero Belle necesitaba descansar y beber. Jake se inclinó sobre el agua, probando el líquido frío y mineral, que le supo a elixir. Mientras tanto, en el horizonte, nuevas nubes oscuras se formaban. Otra tormenta se acercaba, y mucho más fuerte que la anterior. Con la urgencia de quien sabe que un error puede costarle la vida, comenzó a buscar refugio. Entre las sombras de la roca divisó una abertura estrecha, oculta tras un matorral de espinas. Empujó a Belle para abrirse paso, soportando los arañazos en la piel. Lo que encontró al otro lado le dio un respiro: una cueva natural, amplia y seca. No tuvo tiempo de más. Las primeras gotas se convirtieron en un diluvio. El cielo rugió con truenos que hacían temblar el suelo.
Jake acomodó a Bell, revisó su pistola, y se preparó para una noche que sería mucho más que una prueba de supervivencia. Lo que no sabía era que no estaba solo. Jake había pensado que lo peor de la tormenta sería el agua que entraba a la cueva. No se imaginaba que, con cada relámpago, descubriría algo más inquietante: no estaba solo. En una de esas descargas de luz vio la silueta, quieta contra la pared del fondo. Su primer impulso fue desenfundar, pero se contuvo. En la siguiente fracción de segundo, la claridad reveló algo inesperado: una mujer. No era cualquier mujer. Su vestimenta era inconfundible, un vestido de gamuza con bordados apaches, y una mirada que cortaba como cuchillo. En su mano llevaba, de hecho, un cuchillo real, pequeño pero firme, sostenido con la seguridad de quien ha tenido que defender su vida más de una vez. Jake se tensó, la respiración acelerada. El eco de la tormenta hacía que cada palabra rebotara en las paredes. Fue ella quien habló primero, en un inglés marcado por acento pero comprensible. «Este es mi lugar. ¿Ve?» La frase cayó como un trueno dentro de la cueva. Jake miró hacia afuera, donde la tormenta arremetía con violencia, y negó con la cabeza. «No puedo. Afuera no sobreviviría. Me quedo en mi lado, tú en el tuyo». Ella soltó una risa breve, pero cargada de desdén. La palabra de un hombre blanco vale poco. Ese rechazo lo tocó más de lo que esperaba. Quiso responder, pero entendió que un movimiento brusco podía ser un error fatal. En lugar de llevar la mano al arma, levantó las palmas, mostrando que no quería pelea. «No busco problemas. Solo busco techo hasta que pase la tormenta». La joven lo estudió en silencio. No bajó del todo la guardia, pero tampoco atacó. Bajó apenas el cuchillo, dejando claro que lo toleraría, a medias. «Te quedas lejos. Te acercas, te corto». Jake asintió, guiando a Bella hacia un rincón opuesto. La rutina de atender al animal lo tranquilizó: revisar sus cascos, frotar su pelaje con un pedazo de arpillera. Cada movimiento lo hacía parecer menos una amenaza y más un hombre ocupado en sobrevivir. Fue él quien rompió el hielo. «¿Cuál es tu nombre?». Tardó en responder, como si la pregunta fuera una trampa. Finalmente dijo: «Sara, es el nombre que me dieron los blancos». Su voz cargaba amargura. Luego, tras un silencio más largo, agregó: «Pero mi verdadero nombre es Ayana. Significa flor eterna. Un nombre para una tonta que creyó en promesas falsas». Jake guardó esas palabras. A la luz intermitente de los relámpagos, alcanzó a ver que sus rasgos eran jóvenes, apenas un par de años menor que él. Tenía marcas de cansancio en el rostro, y algo más. Una dureza adquirida por dolor. «Jake Morrison», se presentó él. «De Cedar Creek». El gesto de ella cambió. ¿Lo conocía? «Cedar Creek», dijo con frialdad. «Tu gente ahorcó a mi primo el año pasado. Lo acusaron de robar un caballo que nunca robó». Jake tragó saliva. Sabía esa historia. El muchacho apache nunca tuvo un juicio justo. Había sido más linchamiento que justicia. «Lo lamento», murmuró, con una sinceridad que no esperaba de sí mismo. Ella respondió sin compasión: «Los blancos siempre dicen lo siento. Pero nunca cambia nada». Un silencio pesado se instaló entre ambos, acompañado por el rugido del viento. Jake, para no quedarse en esa incomodidad, sacó de su alforja una pequeña lata de duraznos en conserva, un lujo que había guardado para momentos difíciles. La abrió con su navaja y la colocó entre ellos, en el suelo, como ofrenda neutral. «Compartamos. Un poco de dulzura no le hace mal a nadie». Ayana lo miró con desconfianza, pero la tentación del sabor raro en la vida nómada era evidente. Finalmente tomó un pedazo,
probándolo con cautela. Por primera vez, Jake creyó ver en su rostro una mínima grieta en esa armadura de hostilidad. Esa noche, entre relámpagos y el olor a lluvia, comenzó una conversación que ninguno de los dos había planeado. Una charla forzada por la tormenta, pero que se transformaría en el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta rugía afuera como una bestia enfurecida. Cada trueno hacía vibrar la cueva, y en cada destello de relámpago, Jake alcanzaba a ver los ojos de Ayanna, oscuros, fijos en él, siempre alerta. Ella mantenía el cuchillo en la mano, aunque la había bajado un poco. No confiaba en él, pero tampoco lo había expulsado. Esa tolerancia mínima ya era un triunfo en un territorio donde la desconfianza era la norma. Jake sacó más provisiones, un trozo de carne seca, unas galletas duras, y lo colocó junto a los duraznos. No habló de generosidad, no intentó adornar sus intenciones. Solo dijo: la comida sabe mejor cuando no se come solo. Ayanna dudó. Finalmente aceptó otro bocado de fruta, esta vez sin tanto recelo. Mientras masticaba, sus ojos se perdieron en algún recuerdo. Cuando habló, lo hizo casi en un susurro. Mi madre murió cuando era niña. Soldados entraron a nuestro campamento. Ella intentó protegernos, pero no fue suficiente. La frase golpeó a Jake como un disparo. Había escuchado historias de incursiones militares contra aldeas apaches, pero ver la cicatriz emocional frente a él lo hizo sentir parte de esa culpa colectiva. Lo siento de veras, repitió. Ella lo miró con dureza. Las palabras no devuelven la vida. Jake no respondió. No había argumento posible contra eso. En lugar de hablar, abrió su manta de viaje y se la ofreció. Tómala. Está haciendo frío, y tu vestido no basta. Ayanna lo miró con suspicacia, como si el gesto escondiera una trampa. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Solo que no mueras de frío esta noche. La tensión duró varios segundos. Al final, con un movimiento brusco, arrebató la manta y se envolvió en ella. Esto no cambia nada. Si intentas acercarte, te corto. Jake sonrió con cansancio. Entendido. El silencio regresó, roto solo por el viento y la lluvia. Pero no era el mismo silencio hostil del inicio. Algo había cambiado. El simple hecho de compartir comida y calor había abierto una rendija. Después de un rato, ella habló de nuevo. Me llamaban esposa, pero ya no lo soy. Jake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ayanna respiró hondo. Sus palabras salieron con dificultad, como si dolieran al pronunciarlas. Mi padre me entregó al hijo de un jefe de otra banda. Querían paz entre familias. Pero ellos me rechazaron. Decían que estaba corrompida por hablar inglés, por haber ido a la escuela de los misioneros. No me aceptaron, y me dejaron para morir en el desierto. Jake apretó los puños. Para él, la palabra matrimonio significaba protección, un compromiso sagrado. Escuchar que la habían golpeado y abandonado lo indignaba. Eso no está bien. Ningún hombre debería tratar así a su esposa. Ella lo interrumpió con un tono cortante. No hables de lo que no entiendes. Tu gente también rompe sus reglas cuando conviene. Mi gente no es diferente. Todos fallan. Jake no insistió. Comprendió que, aunque sus mundos eran distintos, ambos sabían lo que significaba cargar con vergüenza y sentirse fuera de lugar. Por primera vez desde que se conocieron, los ojos de Ayanna lo examinaron no solo como enemigo blanco, sino como un joven que también luchaba por encontrar un lugar en el mundo. Eres solo un muchacho jugando a ser hombre, dijo ella. Jake pudo haberse ofendido, pero en su voz no había burla, sino una constatación dura, casi honesta. Quizá tengas razón. Pero todos tenemos que crecer alguna vez,
Y a veces crecer significa enfrentar lo que da miedo. Ella no respondió de inmediato. Afuera, los coyotes comenzaron a aullar con fuerza, como si celebraran la lluvia que caía. Ayanna cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. Ellos cantan para dar gracias a los espíritus. El agua trae vida. Jake la escuchó con atención. Para mí siempre sonaban solos, como lamentos. Eso es porque los hombres blancos nunca aceptan lo que es. Siempre intentan cambiarlo todo. Jake se quedó pensando en eso. Tal vez ella tenía razón. La tormenta comenzaba a menguar, pero la tensión entre ellos aún no se había resuelto. Y, sin embargo, en ese rincón oscuro, había nacido una conexión imposible de ignorar. Dos personas que el mundo llamaba enemigos, obligados a compartir un mismo refugio, una misma noche, y quizá, un mismo destino. La tormenta, aunque menos violenta, seguía rugiendo afuera. El agua se filtraba en pequeñas corrientes por la entrada de la cueva. Jake intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, un trueno lo sacudía o el relincho inquieto de Bell lo ponía en alerta. Frente a él, Ayanna permanecía sentada, envuelta en la manta que él le había dado. El cuchillo seguía en su regazo, como recordatorio de que la confianza entre ellos aún era frágil. Sus ojos brillaban con cada destello de relámpago. No parecía dispuesta a dormir. ¿Por qué no descansas un poco?, se atrevió a preguntar Jake. Las mujeres apaches aprendemos a no dormir cuando hay peligro. El sueño nos roba la vida más rápido que una bala. Jake asintió. Él mismo había pasado noches enteras despierto en rondas de ganado, pero nada comparado con lo que ella había vivido. Para distraerse, sacó un pedazo de cecina y comenzó a masticar lentamente. Su estómago llevaba horas protestando. Notó que Ayanna lo miraba, aunque fingía indiferencia. Finalmente, él extendió un pedazo hacia ella. «Toma». No tiene el sabor de los duraznos, pero llena. Ella dudó un instante antes de aceptarlo. Masticó con calma, sin apartar la vista de él. Ese gesto tan simple, compartir comida, volvió a quebrar un poco la barrera invisible que los separaba. El silencio duró hasta que Jake decidió preguntar algo que lo carcomía desde que la conoció. «¿Por qué estabas sola en esta cueva?». Ayanna bajó la mirada. Sus dedos acariciaron la hoja del cuchillo como si la pregunta abriera una herida vieja. Finalmente habló. «No estoy aquí por elección. Fui entregada en matrimonio para sellar un acuerdo entre clanes. Pero cuando nació mi hija y murió a los pocos días, me llamaron maldita. Dijeron que los espíritus me habían rechazado. Me golpearon, me culparon, y al final me dejaron aquí para morir». Jake se quedó helado. No se trataba solo de rechazo, sino de violencia, de abandono total. La indignación le revolvió el estómago. Eso no es justicia. Eso es cobardía. Ayanna levantó la vista, y por primera vez sus ojos no tenían solo dureza, sino también cansancio. No hables de justicia, vaquero. Tus jueces también condenan inocentes. Tus hombres también matan sin pensar. Jake bajó la cabeza. No podía discutirlo. Su propio pueblo había ahorcado a su primo. No había excusa. Tal vez, dijo en voz baja, no podamos cambiar lo que hicieron otros, pero podemos elegir qué hacemos nosotros ahora. Ayanna lo miró largo rato, como si intentara descubrir si sus palabras eran sinceras o solo otra promesa vacía. No respondió, pero algo en su expresión cambió, ya no lo miraba como a un enemigo inmediato, sino como a alguien que, al menos, entendía un poco su dolor. El frío de la madrugada comenzó a hacerse sentir. Ayanna temblaba, aunque trataba de ocultarlo. Jake lo notó y, sin pensarlo demasiado, sacó la manta extra que aún le quedaba y se la extendió. Ella lo observó con sospecha. «Ya te di una», dijo ella,
desafiante. Y yo tengo chaqueta. Tú no. Si enfermas, los dos perdemos. Ayanna permaneció inmóvil unos segundos, como midiendo el gesto. Luego tomó la manta, aunque lo hizo con brusquedad, como si no quisiera darle el gusto de pensar que le estaba agradecida. Esto no cambia nada. Lo sé, respondió Jake, aunque en el fondo sabía que todo gesto, por pequeño que fuera, estaba cambiando algo entre ellos. El resto de la noche transcurrió con pocas palabras. Solo el murmullo de la tormenta y el aullido lejano de los coyotes. Sin embargo, cuando Ayanna rompió el silencio, sus palabras fueron inesperadas. En mi tribu cuentan una historia. Dicen que un vaquero quedó atrapado con una novia apache durante una noche de tormenta. Y que esa noche lo convirtió en hombre. Jake tragó saliva, sorprendido. ¿Y qué significa eso? Que en la oscuridad, cuando todo parece perdido, a veces los espíritus ponen a dos personas frente a frente para probar de qué están hechos. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un simbolismo que ninguno de los dos estaba listo para asumir. Pero ambos sabían que esa noche no sería olvidada, pasara lo que pasara después. La madrugada avanzaba, y aunque la tormenta comenzaba a menguar, el frío se colaba por cada grieta de la cueva. Jake, envuelto en su chaqueta, intentaba descansar contra la pared de roca. Cada vez que el viento soplaba con fuerza, Bel resoplaba inquieta, recordándole que un caballo también podía sentir miedo. Al otro lado, Ayanna permanecía despierta, con los ojos fijos en él. Ya no con el mismo filo que al inicio, sino con una mezcla extraña de desconfianza y curiosidad. Después de largos minutos de silencio, habló con voz baja, como si se lo dijera más a sí misma que a él. Entre los apaches, confiar es un lujo. La confianza mata más rápido que una bala. Jake levantó la vista, sorprendido por la confesión. Tal vez, respondió con calma, pero no confiar en nadie también mata, solo que más lento. Ella lo observó en silencio, como si evaluara la frase. Para romper la tensión, Jake abrió su bolsa de provisiones y sacó una pequeña navaja junto con una lata de duraznos ya medio vacía. Cortó un pedazo de la fruta y lo acercó, esta vez no como una ofrenda tímida, sino con la firmeza de quien establece un pacto. No podemos pelear contra el hambre ni contra el frío si no hacemos esto juntos. Ayanna dudó unos segundos. Finalmente, tomó el pedazo y lo comió sin apartar los ojos de él. Fue un gesto mínimo, pero en el lenguaje de la supervivencia significaba mucho más, una tregua. Pasado un rato, Jake decidió arriesgarse a preguntar. ¿Qué harás cuando esto termine? Cuando la tormenta pase. El rostro de Ayanna se endureció de inmediato. Caminar. Hasta que mis pies sangren, hasta que no quede aliento. No hay otro destino para mí. Ni los míos me aceptan, ni los tuyos lo harán. Jake la escuchó con seriedad. Sabía que lo que decía era cierto. Una mujer apache sola, repudiada por su clan, y marcada por la desconfianza de los blancos, estaba condenada a ser un fantasma en tierra de nadie. No puedes simplemente caminar hasta morir, respondió con firmeza. ¿Y qué otra opción tengo? Retrucó ella, con un brillo de desafío en la mirada. El silencio volvió a instalarse, pero ahora cargado de algo distinto, no era hostilidad, sino el peso de una verdad que ninguno podía negar. El relámpago iluminó el interior de la cueva, y Jake notó que Ayanna se llevaba una mano al costado con gesto de dolor. Había tratado de ocultarlo, pero el movimiento fue demasiado evidente. ¿Estás herida?, preguntó con preocupación. Ella apartó la mirada, cerrándose de nuevo. No es asunto tuyo. Claro que lo es, insistió Jake. Si algo te pasa, no sobreviviremos ninguno de los dos. Ayanna respiró hondo, como si luchar contra él la agotara más que aceptar la ayuda. Finalmente, dijo con frialdad. Golpes. Grips.
No se curan con palabras. Jake apretó los puños. No necesitaba más detalles para entender lo que había pasado, había sido golpeada antes de ser abandonada. Ese pensamiento le encendió una rabia que no sabía cómo contener. Ningún hombre debería levantar la mano contra una mujer, dijo con voz grave. Ayanna lo miró fijamente y replicó. Tus hombres levantan rifles contra los míos. ¿Cuál es la diferencia? Violencia es violencia, venga de donde venga. Jake no pudo rebatirla. Ella tenía razón. Y aún así, el fuego de la indignación seguía consumiéndolo. El amanecer comenzaba a asomar con un tenue resplandor en la entrada de la cueva. La tormenta se había debilitado, pero el frío aún calaba. Bel dormitaba de pie, y Jake, cansado, se recostó contra la roca. Antes de cerrar los ojos, lanzó una última frase que quedó flotando entre ambos. Puede que digas que eres nadie, pero yo no lo creo. Ayanna no respondió de inmediato. Solo lo observó en silencio, envuelta en la manta, mientras sus labios se apretaban como si estuviera luchando contra emociones que no quería mostrar. Esa noche, en medio de la tormenta que poco a poco se rendía, no solo se había sellado un pacto de supervivencia. Había nacido un lazo tenue, extraño, pero innegable. Un lazo que pronto sería puesto a prueba por fuerzas mucho más peligrosas que la lluvia y el viento. El amanecer llegó con un cielo despejado y un aire fresco que contrastaba con la violencia de la noche anterior. El suelo, antes seco y polvoriento, se había transformado en un lodazal lleno de charcos y corrientes de agua que todavía bajaban desde lo alto del cañón. El olor a tierra mojada impregnaba la cueva. Jake despertó sobresaltado, como si aún escuchara los truenos en sueños. Abrió los ojos y se encontró con Ayanna, sentada exactamente en el mismo lugar, envuelta en la manta. No había dormido. Sus ojos oscuros, cansados pero firmes, estaban fijos en la entrada, atentos al menor movimiento. ¿No cerraste los ojos en toda la noche?, preguntó Jake, frotándose la cara. Las mujeres apaches aprendemos a no dormir cuando hay peligro cerca, respondió sin apartar la vista. Jake la observó con un gesto de respeto. La entereza con la que hablaba era algo que él mismo apenas podía sostener en situaciones de tensión. Bel, la yegua, resopló con nerviosismo. Su instinto detectaba que, aunque el peligro de la tormenta había pasado, otros podían acercarse al agua. En el desierto, los manantiales eran imanes para todo tipo de criaturas, animales salvajes, viajeros desesperados, y lo que más temía Jake, bandas de guerreros apaches o cazadores de recompensas. Ayanna se puso de pie con lentitud. Al hacerlo, Jake notó que volvió a llevarse la mano al costado, donde las costillas aún le dolían. Déjame ver, dijo él con tono firme, acercándose un poco. Ella levantó el cuchillo al instante, como un reflejo. No te acerques. Escúchame, insistió Jake, levantando ambas manos para mostrar que no buscaba aprovecharse. No quiero nada de ti. Pero si estás herida y no lo atiendes, te matará más rápido que cualquier bala. Ayanna dudó. Finalmente, con gesto de fastidio, levantó apenas un extremo del vestido para mostrar el costado. Jake tragó saliva al ver el moretón, un amasijo de tonos morados, verdes y amarillos que recorrían casi toda su caja torácica. Era la prueba clara de una golpiza brutal. Dios mío, murmuró. Tu Dios no estuvo allí, respondió Ayanna con frialdad, bajando la tela de inmediato. Jake apretó los puños, con rabia contenida. Para él, un hombre que golpeaba a una mujer no era más que un cobarde. Y aunque Ayanna insistiera en que su cultura tenía otras palabras, deber, honor, vergüenza, la indignación lo quemaba por dentro. El silencio se volvió denso. Jake buscó distraerse y comenzó a preparar a Bel para salir. La tormenta había pasado, y quedarse demasiado tiempo en ese cañón podía ser una sentencia de muerte. Mientras ajustaba la montura, se dirigió a Ayanna.
Deberíamos movernos. El agua atraerá compañía, y no toda será bienvenida. Ella lo miró con desconfianza. ¿Deberíamos? No somos compañeros. Tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Jake se giró y sostuvo su mirada. Ayer dijiste que tu destino era caminar hasta morir. Pues yo digo que todavía tienes otra opción. Ayanna arqueó una ceja, desafiante. ¿Y cuál es? ¿Convertirme en sirvienta de un vaquero blanco? ¿Dejar que tus gentes me miren como si fuera menos que nada? Jake no retrocedió. No. Hablo de sobrevivir. Dos personas juntas tienen más posibilidades que una sola. Si quieres seguir sola, es tu elección. Pero si caminas conmigo, quizá llegues más lejos de lo que piensas. Ayanna lo evaluó con el mismo gesto que había tenido toda la noche, esa mezcla de sospecha y curiosidad. Al final, bajó el cuchillo, pero no lo guardó. Si camino contigo, será porque me conviene. No porque confíe en ti. Está bien, respondió Jake, montando a Bel. La confianza no se regala en una noche. Se gana con el tiempo. El sol comenzaba a elevarse, secando poco a poco el barro del suelo. Ambos salieron de la cueva. Jake guiando a Bel y Ayanna caminando unos pasos atrás, con la manta aún sobre los hombros. No eran aliados, todavía. Pero ya no eran completos desconocidos. El camino que los esperaba no sería sencillo. Entre ellos y la supervivencia había desierto, prejuicio y el peso de dos mundos que los habían condenado antes de conocerse. El sol trepaba rápido en el cielo. Apenas unas horas después de la tormenta, el suelo húmedo comenzaba a secarse y el calor volvía a castigar con la misma dureza del día anterior. Jake avanzaba guiando a Bel, mientras Ayanna caminaba a su lado, envuelta en la manta. Sus pasos eran firmes, aunque cada cierto tiempo se notaba que el dolor en sus costillas la obligaba a apretar los labios. El silencio se prolongó hasta que fue ella quien lo rompió. Haces demasiado ruido al caminar. Un cazador te oiría desde muy lejos. Jake la miró de reojo, un poco molesto por la crítica, pero también intrigado. ¿Y qué propones? No soy apache. Nunca me enseñaron a moverme en silencio. Ayanna se detuvo, y con un gesto breve, lo llamó para corregirlo. Colocó su mano sobre su brazo y lo guió en cómo pisar con suavidad, apoyando primero la parte externa del pie y luego el resto. Jake intentó imitarla, torpe al principio, tropezando con piedras y ramas secas. Ella negó con la cabeza, casi divertida. Pareces un caballo joven aprendiendo a caminar. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pues enséñame, maestra. Durante varios minutos, Ayanna le mostró cómo usar el terreno a su favor, dónde colocar los pies, cómo mover el cuerpo para no romper ramas ni alertar animales. Jake, aunque torpe, comenzó a mejorar. Al notar que sus pasos sonaban menos, ella permitió una media sonrisa. Todavía haces ruido, pero ya no tanto. Ese instante fue extraño para Jake. Una mujer que la noche anterior había amenazado con matarlo, ahora lo corregía como si fuera un aprendiz. Era una paradoja, desconfianza y enseñanza al mismo tiempo. Se detuvieron al mediodía, buscando sombra bajo un peñasco. Jake abrió su bolsa y sacó el resto de sus provisiones. No eran muchas, un pedazo de carne seca, pan duro y un poco de agua. Los colocó en el suelo entre ambos. Es lo que tengo. Ayanna observó la comida y luego señaló unos arbustos cercanos. Se agachó, recogió unas raíces y las mostró. Esto también alimenta. No todo lo que necesitas viene en una bolsa. Jake la vio con interés mientras ella le explicaba cómo distinguir las raíces comestibles de las venenosas. Por primera vez comprendió que, en ese territorio, Ayanna tenía más ventajas que él.
No era la mujer desamparada que su dolor físico dejaba ver. Era alguien que conocía la tierra mejor que cualquier vaquero de Cedar Creek. «Eres fuerte», dijo Jake casi sin pensarlo. Ayanna lo miró con seriedad. «Ser fuerte no es una opción. Es la única manera de seguir viva». El silencio se extendió de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no estaba cargado de odio, sino de reconocimiento mutuo. Jake veía en ella no solo a una mujer herida, sino a alguien con experiencia, con conocimientos que podían salvarlos a ambos. Cuando retomaron el camino, Ayanna habló con voz baja, casi resignada. «No entiendo por qué sigues aquí. Podrías dejarme y regresar a los tuyos». Jake apretó las riendas de Bell. «Tal vez porque no quiero regresar siendo el mismo». Ella giró la cabeza hacia él, intrigada por la respuesta, pero no dijo nada más. Y en ese silencio, bajo el sol inclemente y el polvo del desierto, los dos comenzaron a caminar ya no como desconocidos obligados por la tormenta, sino como dos viajeros unidos por la necesidad, y por algo que, aunque ninguno quería admitirlo todavía, empezaba a sentirse como un vínculo más fuerte. El sol ya estaba alto cuando Jake y Ayanna retomaron la marcha por un sendero estrecho que bordeaba un cañón. El aire comenzaba a arder de nuevo. Cada paso levantaba un polvo seco que pegaba en la garganta. Bell avanzaba con paciencia, aunque de vez en cuando sacudía la cabeza, nerviosa. Fue ella quien lo notó primero. Ayanna se agachó sobre la tierra blanda, examinando unas huellas recientes. «Caballos sin herradura», dijo en voz baja. «No son tuyos. Pasaron hace pocas horas». Jake se inclinó para mirar, pero no entendía lo que veía. Para él eran simples marcas en el suelo. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «El borde está fresco. El polvo aún no cubrió el rastro. 3, tal vez 4 jinetes. No iban despacio». El estómago de Jake se apretó. Eso significaba que había gente cerca, y en territorio apache. La presencia de jinetes sin herradura era una señal clara, guerreros o exploradores. «¿Qué hacemos?», preguntó con cautela. Ayanna se enderezó y lo miró con firmeza. «Moverse con cuidado. Si nos vieron primero, ya estamos muertos». La frialdad de su respuesta lo estremeció. Para ella, la muerte era una posibilidad siempre presente, algo con lo que había aprendido a convivir. Caminaron durante 1 hora más, evitando los lugares abiertos. Ayanna lo guió por un trayecto alterno, más lento pero cubierto por rocas y matorrales. Jake, aunque agotado, obedecía sin protestar. Era evidente que en ese terreno ella sabía más que él. Al detenerse bajo la sombra de un mezquite, Ayanna levantó la mano, pidiendo silencio. Jake contuvo la respiración. Unos segundos después, lo escuchó, cascos lejanos, retumbando suavemente sobre la tierra endurecida. No venían en dirección exacta hacia ellos, pero estaban cerca. Muy cerca. Jake instintivamente llevó la mano al revólver. Ayanna lo detuvo con un gesto seco. «No dispares», susurró. «Una bala traerá a muchos más». Se quedaron agazapados detrás de unas rocas mientras 3 jinetes pasaban a lo lejos. Eran apaches, sin duda, cabellos largos, lanzas adornadas con plumas, miradas vigilantes. Iban en silencio, atentos a cada rincón del desierto. No parecían haberlos detectado, pero el simple hecho de verlos tan cerca hizo que el corazón de Jake golpeara como tambor. Cuando los hombres se perdieron en el horizonte, Jake soltó un suspiro que había contenido demasiado tiempo. «Eso estuvo cerca». «Demasiado», replicó Ayanna. «Ahora saben que alguien anda por aquí. Y si vuelven sobre sus pasos, nos encontrarán». Jake comprendió entonces que lo que habían compartido en la cueva no era el mayor desafío. La verdadera prueba estaba apenas empezando.
Moverse por un territorio donde cualquier sombra podía esconder a un enemigo. Mientras retomaban el camino, Bel agitó las orejas y lanzó un resoplido. Jake acarició su cuello, recordando la frase de su padre: confía en tu caballo más que en tus propios ojos. Ese pensamiento lo hizo mirar a Ayanna de otra manera. Entre Bel y ella, quizás tenía más guías de lo que creía. El desierto se extendía delante de ellos, vasto y hostil. Y aunque por ahora habían esquivado el peligro, ambos sabían que no tardarían en tener un nuevo encuentro. Y esta vez, escapar tal vez no sería tan sencillo. El sol caía a plomo cuando Jake y Ayanna alcanzaron un cañón más abierto. La tormenta había dejado charcos y corrientes temporales, atrayendo vida al lugar. Bel bebió ansiosa en un pequeño arroyo, mientras Jake revisaba la zona con inquietud. Ayanna se mantenía alerta. No bebía ni descansaba, observaba. Cada movimiento de su cabeza demostraba que estaba acostumbrada a esperar lo inesperado. Aquí no podemos quedarnos mucho tiempo, advirtió. Agua trae hombres. No tardó en confirmarse. Jake escuchó lo primero como un murmullo, cascos, voces apagadas. Después, la visión clara: 4 jinetes aparecieron en el borde del cañón. Eran apaches. No los mismos de antes, quizá otra patrulla. Jake se tensó, la mano en su revólver. Pero Ayanna lo detuvo con un gesto brusco. Si disparas, nos matan a ambos. Los jinetes aún no los habían visto, pero el terreno era abierto y sin suficientes escondites. Tarde o temprano, serían detectados. Jake buscó una salida con la mirada y señaló hacia un conjunto de rocas más altas. Allí. Ayanna asintió, y comenzaron a moverse rápido, guiando a Bel entre las piedras. Pero el movimiento levantó polvo, y uno de los apaches gritó algo en su lengua, señalándolos. En segundos, los 4 giraron sus caballos hacia ellos. Jake maldijo en silencio. «Nos vieron». Ayanna, con calma sorprendente pese al peligro, le dijo: «Corre hacia la quebrada. Si tenemos suerte, no podrán entrar con caballos». Bel galopó con fuerza, y Jake apenas podía seguir el ritmo, ayudando a sostener a Ayanna cuando tropezaba por sus costillas lastimadas. Las voces de los apaches retumbaban detrás, cada vez más cerca. Las lanzas brillaban bajo el sol. El cañón se estrechaba. Bel logró pasar, pero los perseguidores se detuvieron. El espacio era demasiado angosto para sus monturas. Eso les dio apenas unos minutos de ventaja. Jake respiraba agitado, apoyado contra la roca. «No podemos seguir huyendo así. Tarde o temprano nos alcanzarán». Ayanna lo miró con seriedad. «Ellos piensan que soy su presa. Pero si los enfrento en mi lengua, tal vez dude. No todos quieren sangre. Algunos respetan la palabra». Jake negó con la cabeza. «¿Y si no te escuchan? ¿Y si te reconocen como la mujer repudiada? Entonces moriré aquí. Pero no escondida». El silencio se cargó de peso. Jake entendió que para ella, enfrentarlos no era solo supervivencia, era dignidad. Los apaches intentaban rodear por el otro extremo del cañón. Pronto los tendrían cercados. Jake revisó su revólver: 6 balas. Nada contra 4 hombres montados y armados con rifles y lanzas. Ayanna se adelantó unos pasos, alzó el cuchillo y comenzó a cantar en su lengua. Era un canto grave, melódico, que reverberaba entre las rocas. Jake no entendía las palabras, pero podía sentir el mensaje: no miedo, sino desafío. Los jinetes se detuvieron unos segundos, sorprendidos. No esperaban que una mujer repudiada se plantara con tal firmeza. Fue un instante frágil, pero suficiente para que Jake comprendiera algo: Ayanna no era una carga. Era una fuerza propia. Se preparó para lo peor, consciente de que,
si los apaches decidían atacar, esa quebrada se convertiría en un callejón sin salida. Y en ese momento, con el eco del canto de Ayana llenando el aire, la historia dio un giro que ninguno de los dos olvidaría jamás. El eco del canto de Ayana retumbaba entre las paredes del cañón. Era un canto apache antiguo, una mezcla de desafío y despedida. Jake, aunque no entendía las palabras, percibía el peso de cada sílaba, no era miedo, era dignidad. Los 4 jinetes se detuvieron. 2 alzaron las lanzas, indecisos. El mayor de ellos, de rostro endurecido y mirada fría, desmontó con un movimiento ágil. Avanzó unos pasos, con la mano apoyada en el mango de su cuchillo. Jake tensó la mandíbula y desenfundó su Colt, sin apuntar directamente, pero listo para reaccionar. Ayana, diles que no queremos pelea, susurró. Ella no lo miró. Dio un paso adelante y habló en su lengua, con voz firme. El guerrero apache respondió con un tono áspero, cortante. Jake no entendió, pero la postura de Ayana lo dijo todo, estaban discutiendo. ¿Qué dice?, preguntó Jake, sin apartar la vista del hombre. Dice que soy una traidora, una mujer maldita. Que debería morir aquí mismo. El corazón de Jake se aceleró. Instintivamente, apuntó con su arma. Que lo intente. Ayana levantó la mano para detenerlo. Si disparas, morirás también. El guerrero dio otro paso hacia ellos, cuchillo en mano. Los otros 3 jinetes gritaban desde sus caballos, incitándolo. El aire estaba cargado de tensión, como un resorte a punto de romperse. Fue entonces cuando Ayana cambió el tono. En lugar de gritar, bajó la voz. Le habló despacio, en apache, con un ritmo que parecía casi un rezo. Jake no entendía las palabras, pero sí veía el efecto. El guerrero se detuvo un instante, su mirada vaciló. ¿Qué le estás diciendo?, preguntó Jake. Que los espíritus me juzgaron ya. Que sobreviví porque mi camino no terminó. Que si me mata ahora, traerá desgracia a su gente. El guerrero apretó los dientes, pero no avanzó. Los otros comenzaron a murmurar entre sí, inquietos. Para un apache, desafiar el juicio espiritual era tentar al infortunio. Jake aprovechó el silencio y dio un paso al frente. Diles esto. Si me tocan, no se irán todos vivos. Ayana tradujo, aunque con cierta incomodidad. El guerrero mayor lo miró con desprecio, pero no pudo ignorar la determinación en el rostro de Jake ni la pistola en su mano. Finalmente, levantó la lanza que llevaba colgada y golpeó el suelo con fuerza, como un gesto de advertencia. Montó de nuevo su caballo y lanzó unas palabras breves. Los 3 lo siguieron, alejándose al galope. El silencio que quedó fue ensordecedor. Jake bajó lentamente el arma, aún con el pulso acelerado. ¿Qué dijeron al final?, preguntó. Ayana respiró hondo. Que no somos nada. Que moriríamos pronto, con o sin su ayuda. Jake la miró con seriedad. Pues entonces habrá que demostrarles lo contrario. Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo normal. En ese momento, sin decirlo, reconoció que ese joven vaquero, aunque torpe y extraño, no era solo un muchacho jugando a ser hombre. Había estado dispuesto a morir junto a ella. La tensión de la persecución había terminado, pero el mensaje era claro, ahora estaban marcados. Ya no eran invisibles en esas tierras. Los ojos de los apaches, y quizá también de los blancos, los estarían buscando. Con el sol bajando en el horizonte, ambos retomaron la marcha, sabiendo que la próxima vez no bastaría con palabras para sobrevivir. La persecución había terminado, pero el aire seguía cargado de tensión. Jake avanzaba con vela paso firme, mirando constantemente hacia atrás. Sabía que los apaches se habían retirado, pero también intuía que podrían volver con más hombres.
Ayanna caminaba a su lado en silencio. No parecía asustada, aunque el brillo de sus ojos revelaba algo más complejo, una mezcla de orgullo, rabia, quizás, un extraño alivio. Había enfrentado a su propia gente con dignidad, y Jake había estado allí para sostener la línea a su lado. Tras varias horas de marcha, alcanzaron un terreno más bajo, con vegetación dispersa y señales de que alguna vez había sido usado por pastores o vaqueros. Entre las sombras, Jake divisó una construcción sencilla, un viejo linesack, una choza de adobe y madera usada por rancheros en temporadas de pastoreo. «Podemos descansar allí», dijo Jake, señalando el lugar. Ayanna dudó. «Si hay alguien dentro, no será amigo». Jake lo sabía, pero también sabía que no podían seguir mucho más sin descanso. Belle estaba agotada, y Ayanna respiraba con dificultad por las costillas lastimadas. «Lo averiguaremos», respondió con determinación, llevando la mano a su col. Se acercaron con cautela. Del interior salía una débil columna de humo, había alguien. Antes de que Jake pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió y un hombre mayor apareció con un rifle en las manos. «Maldita sea, si no es Jake Morrison», exclamó con sorpresa. Era Bill Hawkins, un viejo conocido que había trabajado con su padre en el pasado. Su mirada se endureció al notar a Ayanna detrás de él. «¿Y qué haces con una Apache, muchacho?» Jake sintió cómo Ayanna se tensaba a su espalda. El rifle del hombre aún no estaba apuntado, pero sí preparado. «Está conmigo», respondió Jake con firmeza. «Solo necesitamos agua y un lugar seguro para pasar la noche». Hawkins soltó una carcajada áspera. «¿Conmigo? Muchacho, ¿sabes lo que dirá tu padre cuando se entere de esto? Vas a manchar el nombre de tu familia». Jake sostuvo la mirada sin vacilar. «Entonces que se manche. Ella no es tu problema ni el de nadie más». Por un momento, el silencio fue absoluto. Hawkins evaluaba si los echaba a tiros o los dejaba entrar. Finalmente, resopló con desprecio. «Puedes quedarte en el corral. Pero la india duerme afuera». Jake apretó los dientes. «Si ella duerme afuera, yo también». El viejo bufó y escupió en el suelo. «Eres un tonto, Morrison. Igual que tu madre, siempre demasiado blando para este mundo». Sin dar más explicaciones, Hawkins cerró la puerta de golpe, dejándolos en medio de la penumbra. Ayanna permaneció inmóvil, rígida como una estatua. Jake giró hacia ella, con la voz baja. «Lo siento. No tenía derecho a hablarte así». Ella, sin embargo, no parecía ofendida. Su expresión era más dura que dolida. «No necesito disculpas. Eso es lo que piensan todos. Tu gente me verá como traidora, la mía me verá como vergüenza». Jake se acercó un paso más. «Entonces que piensen lo que quieran. No son ellos quienes deciden quién eres». Ayanna lo miró con intensidad, como si evaluara si esas palabras eran reales o solo promesas vacías. El fuego de la desconfianza seguía allí, pero junto a él comenzaba a crecer otra chispa. El reconocimiento de que aquel joven, aunque blanco, estaba dispuesto a ponerse a su lado en público, sin importar las consecuencias. Esa noche, acamparon fuera de la choza, cerca de un pequeño fogón improvisado. Compartieron un poco de agua y carne seca. No hubo grandes discursos, solo silencios que decían más que las palabras. Jake entendía que el camino juntos sería cada vez más difícil. Pero también comprendía algo nuevo. Lo que había empezado como una coincidencia en medio de una tormenta ya no era simple supervivencia. Se estaba convirtiendo en una decisión. Y en ese terreno, las decisiones pesaban más que las balas. La noche junto al viejo Hawkins había sido incómoda. Jake y Ayanna durmieron afuera, cerca de un fuego tenue. Aunque la fogata mantenía alejados a los coyotes, no disipaba la tensión.
Hawkins los observaba desde la ventana de la choza, como un guardián resentido. Al amanecer, Jake decidió que no podían quedarse más tiempo allí. Cargó a Bell con las pocas provisiones que quedaban, mientras Ayanna se ajustaba la manta con gesto firme. Estaba cansada, pero no mostraba debilidad. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Al sur, respondió Jake. Hay un puesto de intercambio. El viejo MC Creedy lo maneja. Si alguien puede ayudarnos sin hacer demasiadas preguntas, es él. Ayanna lo miró con desconfianza. ¿Y si no es como dices? ¿Y si vende tu cabeza a los tuyos y la mía a los míos? Jake no negó esa posibilidad. La frontera era un lugar donde la lealtad se medía en dólares. Entonces lo sabremos rápido. Pero quedarnos aquí no es opción. Partieron temprano. El camino los llevó a un sendero más transitado, con marcas frescas de carretas y huellas de ganado. Eso significaba dos cosas: había movimiento de colonos, y había riesgo de encuentros. No tardó en suceder. A media mañana, una carreta apareció a lo lejos, tirada por dos mulas. La conducían dos hombres blancos de aspecto áspero, y detrás viajaba una mujer mayor con un niño pequeño. Jake tensó la mandíbula, sabía que el solo hecho de aparecer con Ayanna a su lado levantaría sospechas. Cuando se cruzaron en el camino, los hombres detuvieron la carreta. ¿Qué demonios significa esto, Morrison?, preguntó uno de ellos, reconociéndolo. ¿Viajando con una india? Jake sostuvo la mirada sin retroceder. Está conmigo. No es asunto de nadie más. El otro colono escupió al suelo. Con los apaches no hay está conmigo. O están contra nosotros, o nos matan. ¿Qué juego traes, muchacho? La mujer de la carreta intentó callarlos, pero el niño ya miraba a Ayanna con miedo. Jake lo notó y dio un paso adelante. Ella no es una amenaza. Solo busca sobrevivir, como todos nosotros. Ayanna permanecía en silencio, erguida, con el cuchillo oculto bajo la manta. Sabía que cualquier palabra podía empeorar la situación. Los hombres se miraron entre sí, murmurando. Finalmente, uno dijo: si tu padre supiera lo que haces, te desheredaría. Jake respiró hondo. Tal vez ya lo hizo. El silencio que siguió fue incómodo. Los colonos finalmente movieron las riendas y siguieron adelante, lanzando miradas de desprecio. El niño, en cambio, volteó una vez más hacia Ayanna. Ella le sostuvo la mirada, no con hostilidad, sino con una serenidad que parecía decir: no soy lo que te contaron. Cuando la carreta desapareció en el horizonte, Jake soltó el aire que había contenido. Esto es lo que nos espera en cada pueblo. Murmullos, desprecio, amenazas. Ayanna lo miró con frialdad, pero también con algo que parecía respeto. Y aún así no me dejaste atrás. Nunca lo haré, respondió Jake, sin dudar. Por primera vez, Ayanna no replicó con sarcasmo ni con desconfianza. Se limitó a caminar a su lado en silencio, como si aceptara, aunque fuera por un instante, que ese vaquero blanco había decidido cargar con su destino junto al de ella. Pero ambos sabían que los rumores corrían más rápido que los caballos. Y cada colono, cada viajero, era una posible amenaza. El verdadero reto aún estaba por delante: llegar al puesto de MC Creedy y descubrir si de verdad podían confiar en alguien en medio de esa tierra hostil. El sol ya estaba en lo alto cuando Jake y Ayanna divisaron el puesto de intercambio de MC Creedy. A diferencia de las chozas improvisadas que habían visto en el camino, este lugar parecía casi una fortaleza: muros de adobe grueso, vigas reforzadas y una chimenea de la que salía humo constante. Había caballos en el corral y hombres moviéndose en el patio, algunos cargando mercancías, otros limpiando rifles. Jake apretó la mandíbula. Ya estamos aquí. Pero recuerda,
Cualquier palabra equivocada podría costarnos caro. Ayanna lo observó con calma. Tú hablas con ellos. Yo escucharé. Entraron al patio bajo la mirada de varios hombres. Algunos dejaron lo que hacían para fijarse en la escena. Un vaquero blanco acompañado de una mujer apache envuelta en una manta. Las miradas fueron tan pesadas como el sol del mediodía. Jake bajó la voz. No me sueltes. Mientras estemos aquí, cada paso que demos lo damos juntos. La puerta principal del puesto se abrió con un chirrido, y apareció McCready. Era un hombre grande, de barba rojiza ya encanecida, con brazos como troncos de árbol. Jake lo conocía de nombre, un comerciante que trataba con todos, blancos, mexicanos e incluso apaches, siempre que hubiera dinero de por medio. Vaya sorpresa, tronó su voz, profunda. Jake Morrison, el hijo del viejo Thomas. No esperaba verte tan al sur. Jake intentó mantener la compostura. Necesitamos provisiones. Y medicina. Los ojos de McCready se desviaron hacia Ayanna. La estudió sin disimulo. Ah, ya entiendo. Hawkins pasó por aquí anoche. Habló de ti. Dijo que viajabas con una apache. Parece que no mentía. El estómago de Jake se cerró. Hawkins había llegado antes, y con su lengua larga ya había encendido los rumores. No vine a hablar de Hawkins, replicó con firmeza. Vine a comerciar. McCready soltó una carcajada seca. Muchacho, en estas tierras nada es solo negocio. Todo lo que haces se convierte en historia. Y tu historia, créeme, ya corre más rápido que cualquier caballo. Jake mantuvo la mirada fija en él. Entonces dime, ¿vas a venderme lo que necesito o vas a vendernos a nosotros? Por un instante, el silencio se volvió pesado. Los hombres en el patio dejaron de moverse, atentos a la confrontación. Ayanna permanecía erguida, en silencio, con la dignidad de quien sabe que ya la han condenado en dos mundos distintos. McCready finalmente resopló y bajó la voz. Tranquilo, muchacho. Si quisiera venderte, ya habrías tenido media docena de rifles apuntándote. No me interesa el bounty ni los problemas. Lo que me interesa es el dinero. ¿Lo tienes? Jake sacó unas monedas y las puso sobre el mostrador interior cuando lo dejaron entrar. Es todo lo que tengo. El comerciante las contó con una sonrisa torcida. No es mucho, pero servirá para comida, agua y algo de medicina. Mi esposa, María, sabe de hierbas más que cualquier doctor de ciudad. Ella revisará las costillas de tu amiga. Ayanna alzó la barbilla al escucharlo, como si medir la palabra amiga, en labios de un blanco fuera algo extraño. Mientras María la llevaba a la trastienda, McCready encendió su pipa y miró a Jake con atención. Eres joven, Morrison. Y estás jugando con fuego. Traer a una apache a mi puerta es arriesgar mi negocio. ¿Por qué hacerlo? Jake respiró hondo. Porque dejarla morir sería peor que cualquier rumor. McCready lo observó largo rato, como si buscara medir la sinceridad en sus ojos. Finalmente, soltó un gruñido y golpeó la mesa con el puño. Muchacho, eres un tonto, pero un tonto valiente. En ese instante, Jake comprendió que McCready no los traicionaría. Pero también entendió otra cosa: si los rumores ya habían llegado hasta allí, pronto lo harían hasta Cedar Creek. Y cuando eso ocurriera, no habría escondite que los salvara de enfrentar a su propio pasado. La trastienda olía a hierbas secas y ungüentos. María, la esposa de McCready, envolvía con vendas el costado de Ayanna mientras murmuraba palabras en español, suaves pero firmes. Ayanna, acostumbrada a soportar el dolor en silencio, apenas fruncía el ceño. Jake esperaba en la sala principal, de pie junto al mostrador.
MC Creedy fumaba su pipa en silencio, observándolo con el ceño fruncido. La calma era engañosa, ambos sabían que cualquier momento podía torcerse. Y se torció. El sonido llegó primero, cascos de caballos entrando al patio, voces masculinas, botas golpeando la tierra. Jake se tensó y se asomó por la ventana. 6 jinetes acababan de detenerse frente al puesto. Reconoció a uno de inmediato, Bill Hawkins. Y con él, hombres de Cedar Creek, algunos que Jake conocía desde niño. «Maldita sea», murmuró. Los hombres desmontaron con decisión. Hawkins fue el primero en hablar, su voz retumbando con autoridad falsa. «MC Creedy. Sabemos que está aquí. El muchacho Morrison y la India. Entréganoslos y no habrá problemas». MC Creedy se cruzó de brazos, sin levantarse de su silla. «Este es un puesto de intercambio, no un tribunal. Aquí entra quien paga». Hawkins rió con desprecio. «No nos hagas perder el tiempo. Ese chico deshonra a su familia y a su gente. Y esa mujer», escupió al suelo, «no merece más que la horca». Jake dio un paso hacia la puerta, pero MC Creedy lo detuvo con un gesto rápido. «Si sales ahora, te matan antes de hablar». Los gritos afuera crecían. Uno de los hombres de Cedar Creek, Tom Bradley, levantó la voz. «Jake, tu padre quiere verte de vuelta. Dice que aún puedes salvar tu nombre si dejas a esa apache». Jake sintió un nudo en el estómago. Su propio apellido estaba siendo usado como cadena. Por un segundo, la imagen de su padre apareció en su mente, rígido, severo, siempre esperando obediencia. Pero al girar la cabeza y ver la sombra de Ayanna en la puerta de la trastienda, entendió que ya no había vuelta atrás. Con calma, se colocó el cinturón con el Colt y caminó hacia la salida. María intentó detenerlo. «No salgas. No puedes ganarles». «No se trata de ganarles», respondió Jake. «Se trata de no cederles lo que ya decidí». Abrió la puerta y salió al porche, con Ayanna a unos pasos detrás, envuelta en la manta pero con la cabeza en alto. Los hombres montados se inquietaron al verla. Uno llevó la mano a su rifle. «Quítense de en medio», gritó Hawkins. «Este asunto termina hoy». Jake levantó la voz, clara y firme. «No regresaré a Cedar Creek. Y menos sin ella». Un murmullo recorrió al grupo. Pete Morrison, su primo más joven, bajó la mirada, incómodo. El resto, en cambio, apretaba los dientes, listos para disparar. Entonces Ayanna avanzó un paso y habló en inglés, con un tono que sorprendió a todos. «Soy Ayanna, hija de guerreros. No soy basura ni maldición. Si muero aquí, será con la frente en alto. Pero si alguno de ustedes dispara, sus nombres serán malditos en la memoria de mi gente». El silencio que siguió fue espeso. Incluso los más rudos dudaron ante esa declaración. Los rumores sobre las maldiciones de muerte apache eran temidos. Jake aprovechó ese instante. «Escúchenme bien. Si vienen por mí, tendrán que matarme frente a sus propios hijos y vecinos. Y si muero hoy, no moriré solo». Su mano descansaba en la culata de su Colt. Los hombres sabían que, aunque estuvieran en mayoría, él se llevaría a varios consigo. MC Creedy y María aparecieron detrás con rifles en mano, reforzando la amenaza. La tensión se estiró como una cuerda a punto de romperse. Fue Pete quien la cortó. El joven, con voz temblorosa, habló desde su montura. «Esto no está bien. Jake hace su elección. No nos toca a nosotros detenerlo». Hawkins lo fulminó con la mirada. «Cállate, muchacho». Pero la duda ya había sembrado grietas en el grupo. Algunos hombres bajaron los rifles. Bradley apretó los labios, indeciso.
El enfrentamiento no se resolvía con balas todavía, pero el odio estaba lejos de disiparse. Jake sabía que esa noche, en ese puesto de intercambio, estaba decidiendo no solo su destino, sino también si sería recordado como traidor, o como alguien que eligió un camino propio, aunque costara sangre. El silencio en el puesto de McCready era tan denso que parecía que el aire mismo esperaba la primera bala. Jake mantenía la mano en el Colt, Ayanna erguida a su lado, y los hombres de Cedar Creek frente a ellos, divididos entre el deber y la duda. Hawkins, incapaz de tolerar la tensión, dio un paso al frente. «Esto no termina aquí, Morrison. Estás muerto para tu familia y para tu pueblo. Y esa mujer lo único que traerá es desgracia». Jake sostuvo la mirada, sin retroceder. «Entonces estoy muerto para ti, Hawkins. Pero no para mí». McCready, que hasta entonces había observado en silencio, levantó su rifle. «Escúchenme bien. Este puesto no es un campo de ejecución. Aquí no hay linchamientos ni juicios improvisados. Si quieren pelear, háganlo lejos de mis muros». El comerciante era respetado, y su voz tuvo peso. Varios hombres bajaron sus armas. Incluso Bradley apartó la vista, como avergonzado. Solo Hawkins permaneció desafiante. «Cobardes», escupió. «Lo dejarán ir para que vuelva convertido en enemigo». Pete Morrison, el primo joven, habló de nuevo, ahora con más firmeza. «No, Bill. Lo dejamos ir porque cada hombre debe elegir su camino». Jake eligió el suyo. El grupo se fracturó en ese instante. Hawkins montó de nuevo con furia y salió al galope, jurando que aquello no había terminado. Los demás lo siguieron, unos resignados, otros en silencio. Jake respiró hondo, bajando finalmente el arma. Ayanna no sonrió, pero en su mirada había algo nuevo, respeto, quizá incluso confianza. Esa noche, McCready les ofreció un lugar seguro para descansar. Mientras Ayanna dormía, con las costillas ya vendadas, Jake permaneció despierto junto al fuego. Pensaba en su padre, en Cedar Creek, en la vida que había dejado atrás. Sabía que volver sería imposible. Cuando el amanecer tiñó de naranja el horizonte, Ayanna se sentó a su lado. «Tu gente nunca te aceptará ahora», dijo con calma. «Lo sé», respondió Jake. «Y la mía tampoco me recibirá». Jake la miró fijamente. «Entonces tendremos que forjar un lugar que sea solo nuestro». Ella sostuvo su mirada más tiempo del habitual, y por primera vez no había dureza en sus ojos, sino un atisbo de esperanza. Montaron a Bell y partieron al amanecer. No hacia Cedar Creek ni hacia las aldeas apaches, sino hacia el vasto horizonte, donde nadie los esperaba y todo podía empezar de nuevo. McCready los observó alejarse, murmurando entre dientes. «Locos, pero tal vez locos de la clase que cambia historias». Y así, el joven vaquero y la mujer apache repudiada dejaron atrás la sombra de dos mundos que los habían condenado, para caminar hacia un futuro incierto. No sabían si encontrarían paz, peligro o simplemente más soledad. Pero lo harían juntos. Porque en esa noche de tormenta, en aquella cueva, habían dejado de ser extraños y habían elegido ser algo más. Aliados, compañeros, tal vez algo mucho más profundo. Un hombre y una mujer que, contra todo pronóstico, decidieron desafiar al viejo oeste y escribir su propia historia. Así termina esta historia del viejo oeste, pero cada final abre la puerta a una nueva aventura. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la decisión de Jake y Ayanna. Nos encanta leer tus opiniones, teorías y reflexiones. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de coraje, amor y decisiones que marcan destinos.